Saludos amigos de AZ Capacitación, Asesoría y Negocios. Magíster Arturo Zapata Avellaneda les damos la más cordial bienvenida el día de hoy. Vamos a continuar analizando algunos tópicos sobre la teoría del acto jurídico. El día de hoy vamos a desarrollar el tema del fraude al acto jurídico, que es también conocido como la ineficacia de los actos jurídicos, de acuerdo a lo que el libro segundo del Código Civil de 1984 regula en la legislación peruana. Así es que partiremos precisamente señalando que en nuestra legislación hay que definir bien dos conceptos básicos sobre este tema de lo que es el fraude. ¿Por qué? Porque la palabra fraude como tal puede contener varios significados. No hay un solo significado respecto a la palabra fraude. A veces algunos confunden el delito o la conducta típica de fraude regulada en el Código Penal con el fraude que existe en la legislación civil, y son dos situaciones totalmente distintas. Sin embargo, cuando uno habla de fraude, siempre se hace referencia a que es toda acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona contra quien se comete. En ese orden de ideas y dentro de nuestra legislación, de acuerdo a lo que prescribe la teoría del acto jurídico, existen dos tipos de fraude: el fraude a la ley y el fraude a los acreedores. El fraude a la ley no es el tema que nos aborda el día de hoy. A nosotros, dentro del fraude al acto jurídico que genera precisamente su ineficacia, es el fraude a los acreedores. Sin embargo, el fraude a la ley debe entenderse como aquel acto jurídico en fraude a la ley que constituye el medio por el cual el sujeto persigue indirectamente el resultado prohibido, combinando actos en sí lícitos, pero que en conjunto cumplen una función ilícita. La norma imperativa prohíbe el resultado indeseable perseguido con el acto medio, sancionando ese fraude a la ley con nulidad. Por ejemplo, todo acto que sea celebrado por partes para burlar a la ley. Y obviamente, todo acto que sea contrario al ordenamiento jurídico o a las buenas costumbres o a los actos que interesan al orden público en general, son actos nulos de acuerdo a lo que estipula el artículo 5 del título preliminar de nuestro Código Civil. A nosotros nos interesa el fraude a los acreedores, entendiendo que en este caso nos estamos refiriendo a aquellos actos jurídicos celebrados por un deudor con los cuales renuncia a sus derechos o disminuye su patrimonio conocido, provocando o agravando su estado de insolvencia en perjuicio de sus acreedores presentes o futuros, que se ven impedidos de obtener la satisfacción total o parcial de sus créditos. En tal sentido, existen dos clases de acción. Tenemos, en primer lugar, la acción revocatoria, bien, y tenemos también la acción oblicua. En el Perú, estas dos situaciones están referidas precisamente a lo que se conoce como la acción revocatoria y la acción oblicua o subrogatoria, ¿ya? Para el caso de lo que son las acciones revocatorias, tienen como función conservar o cautelar la existencia del patrimonio, y en el caso de la acción oblicua o subrogatoria, tiene como función el de crear o incrementar la solvencia de ese deudor. Muy bien, vamos a ver entonces ahora la primera de esas acciones, lo que se conoce como la acción revocatoria. Esa acción revocatoria, también conocida
como acción pauliana, ¿bien? Es la que se encuentra regulada en el artículo 195 de nuestro Código Civil. En tal sentido, existe acción revocatoria o acción pauliana cuando el acreedor ve que no puede cobrar su crédito porque su deudor, pese a tener una deuda exigible, ha dispuesto de sus bienes, ya sea a título gratuito o a título oneroso. En el caso de que haya donado sus bienes, es decir, el caso a título gratuito, el acreedor, aun si el crédito esté bajo condición o plazo, puede pedir la ineficacia de los actos por los que el deudor renuncie a derechos o disminuya su patrimonio y perjudique en el cobro. Se presume que hay perjuicio si resulta la imposibilidad de pagar toda la prestación o si se dificulta la posibilidad de cobro. En cambio, habrá acción revocatoria cuando los bienes han sido dispuestos a título oneroso, en cuyo caso, si el crédito es antes del acto de disminución, el tercero debió conocer del perjuicio al acreedor o que haya estado en razonable situación de conocer o de no ignorarlos y que el perjuicio resulte eventual, el perjuicio de los mismos. Si el acto es anterior al surgimiento del crédito, que el deudor y el tercero lo celebren para perjudicar el pago. Se presume tal intención en el deudor si dispuso de bienes de cuya existencia había informado por escrito al futuro acreedor. Se presume la intención del tercero si conocía o estaba en aptitud legal de conocer del crédito y el deudor carece de bienes registrados. En este caso, no vamos a demandar ni nulidad, anulabilidad o rescisión o resolución de contrato, sino lo que vamos a hacer es que ese acto sea ineficaz, que no tenga, correcto, la eficacia, pese a ser un acto jurídico lícito, bien, pero se revoca para que el patrimonio regrese a la esfera patrimonial del deudor y de esa manera el acreedor pueda ejercer las acciones de cobro para ver satisfecho su crédito. Otra de las acciones que regula nuestra legislación civil en cuanto a lo que es la ineficacia de los actos jurídicos es la denominada acción oblicua, subrogatoria o indirecta, que ha sido creada para que el acreedor pueda, en nombre de su deudor, iniciar un proceso o apersonarse en el ya iniciado para asumir la defensa de los derechos de su deudor con el fin de crear, acrecer o mantener la integridad del patrimonio de éste y poder de esta manera hacerse pago de su crédito. En otras palabras, nos encontramos frente a una situación en la cual el acreedor desea que su deudor le cancele la obligación, pero éste ha realizado actos de enajenación de los bienes y se rehúsa a iniciar o a mantener un proceso de cobro y con ese cobro podría pagarle al acreedor en este caso. Entonces, el acreedor a quien le deben el dinero dice: un momentito, salga usted de la ecuación, usted ha vendido sus bienes, ahora ese dinero que deberían pagarle a usted, me lo pagan a mí porque usted me está debiendo. Entonces, hay que tener en cuenta esa diferenciación entre la acción pauliana o revocatoria y la acción oblicua. En la acción revocatoria, los requisitos son la existencia de un crédito, un deudor que dispone de sus bienes a título gratuito o a título oneroso, y de la existencia de un perjuicio al acreedor en la acción de cobro. La vía procedimental es, si son actos gratuitos, será un proceso sumarísimo, y si son actos onerosos, será una acción de conocimiento.
dentro de los procesos contenciosos que regula el Código Procesal Civil. Pero en ambos casos procede medida cautelar para evitar algún perjuicio. En cambio, no procede si la deuda está vencida y consta en documento de fecha cierta. ¿Ya? Hay que tener en cuenta eso. Ahora, el acreedor puede, en el caso de la acción oblicua, subrogatoria o indirecta, el acreedor puede ejercitar frente a terceros adquirientes las acciones que le correspondan sobre los bienes objeto del acto ineficaz. Vuelvo a repetir, usted, señor acreedor, bien, tiene este derecho. El deudor le está debiendo, pero ha enajenado sus bienes a título oneroso a un tercero. Muy bien, señor deudor, retírese. Yo, acreedor, voy a ocupar su lugar para que ese tercero ya no le pague a usted, sino me pague a mí, porque es a mí a quien le está debiendo. En ese caso, el tercero adquiriente que tenga frente al deudor derechos de crédito pendientes de la declaración de ineficacia, no puede concurrir sobre el producto de los bienes que han sido objeto del acto ineficaz, sino hasta después de que el acreedor haya sido satisfecho. Y en cuanto a la competencia, bien, debemos revisar el artículo 200 del Código Civil, donde precisamente señala que para el caso de los actos gratuitos, bien, se sigue un proceso sumarísimo. Bien. Y para el caso de los actos onerosos, se sigue un proceso de conocimiento. Recordemos que los presupuestos para que exista estas acciones de ineficacia son un acreedor, que viene a ser el titular de una obligación en el que se exige que se le pague la deuda, un deudor, que es aquella persona que está obligada a satisfacer la deuda y que ha dispuesto de sus bienes a título gratuito o a título oneroso, y un tercero, que es la persona con quien el deudor celebra el acto jurídico fraudulento con la intención de perjudicar a su acreedor, teniendo este acreedor una deuda exigible, y esos actos a título gratuito o a título oneroso han perjudicado el crédito. Y con esto estamos terminando el día de hoy este nuevo video. Espero que sea de su agrado y de utilidad. Recuerden siempre que está disponible mayor información sobre derecho en arturozapatavellaneda.blogspot.com. Pueden ustedes suscribirse, búsquenos también en el YouTube. Bien, nos estamos viendo en una nueva oportunidad. Hasta luego.